desde tu país. Hemos querido saber cuál es la opinión de alguien que está allí, en Marruecos. Abdel Wahid Akmir es catedrático de Historia Contemporánea y experto en migraciones. Abdel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo gestiona Marruecos esa afluencia de personas desde el sur que quieren saltar a España? Y sobre todo, lo que hablábamos aquí, ¿cómo se refleja en los medios? ¿Se refiere ahora a la situación de saltar las vallas de Ceuta y Melilla o en general a la cuestión de la inmigración? Bueno, en general, tiene que entender que nos interesa lo que ha pasado en las últimas semanas, pero yo le pregunto en general. Bien, pues en lo que se refiere a esta situación en general, Marruecos ha realizado últimamente una ley de legalizar la situación de inmigrantes clandestinos, que es la primera ley en un país africano. O sea que, según los datos de las autoridades marroquíes, el número de legales que hay oscilan entre 25.000 y 40.000. Y en estos primeros 2 meses se han legalizado la situación de 12.000 inmigrantes, ¿no? La razón de tomar esta decisión probablemente es la cuestión de seguridad, porque se necesita saber quiénes son y a qué se dedican, y luego también hay otras razones sociales como la cuestión de racismo, porque se han producido brotes xenófobos. Luego hay otra razón, la razón de una integración cultural, porque son inmigrantes que vienen de culturas diferentes, de religión diferente, de lenguas diferentes, y entonces se necesita también hacer esta integración. Lo que llama la atención son las condiciones de legalizar esta inmigración, que son condiciones complejas, con ciertas dificultades, porque este inmigrante clandestino, para llegar a legalizar su situación, necesita estar 5 años en Marruecos, cosa que no es fácil. Ahora, en lo que se refiere a su pregunta, si estos inmigrantes piensan llegar a la otra orilla, yo digo que sí. Yo digo que sí porque se ha mostrado que solamente en la zona de Ceuta y Melilla hay como 30.000 inmigrantes que aspiran llegar a la otra orilla del estrecho. Pero la novedad en esto, que estos inmigrantes no son solamente de África subsahariana, como acaba de señalar Ayman, que muchos de ellos son sirios. Es una situación inédita que tenemos en Marruecos, que ahora vemos a los sirios transitando por las calles de diferentes ciudades de Marruecos, no solamente los subsaharianos. Pero yo quiero asociar esto. Ayman también ha señalado la cuestión de Lampedusa, y aquí yo quiero señalar una cosa que me parece una novedad. En este último año, los inmigrantes de la otra orilla del estrecho que llegaron a Italia, según los datos del Ministerio del Interior italiano, superan los 42.000, mientras que en el 2012 el número no llegaba a 12.000, o sea, se ha triplicado. Es una cifra que es casi el doble de los que cruzaron el estrecho para llegar a España. Pero lo novedoso en esto, que la mayoría ya no son de países africanos. Efectivamente hay muchos que vienen de Somalia, de Etiopía, de Eritrea, pero la mayoría son de los países de la primavera árabe, donde la primavera árabe tuvo muchas turbulencias, o sea, de Siria, de Egipto y de Libia. ¿Y por qué Libia? También aquí hay una pregunta que me parece pertinente, porque el país más cercano a las costas italianas no es Libia, sino Túnez. Sin embargo, ya la mayoría viene a Libia porque es un país, que no está en situación de luchar contra la inmigración clandestina, y las autoridades libias lo señalan. El otro día el presidente del gobierno libio dice que yo no tengo posibilidades de luchar contra la inmigración clandestina. Incluso los socios europeos, la Unión Europea, dice que no tiene interlocutor en Libia. Claro, es un país en descomposición casi, ¿no? Claro, preguntar una cosa? Claro. Sí. Entonces yo creo que el acercamiento es un acercamiento global. No podemos mirar a lo que está pasando estos días, lamentablemente, en Melilla o en Ceuta,
de forma desconectada de lo que está pasando en Libia o de lo que está pasando en todo el sur del Mediterráneo. Exactamente, parece, escuchándole, que en Marruecos están aprendiendo lo mismo que estamos aprendiendo en España, que las vallas, los fosos, los controles, las pelotas de goma están en un sitio, pero que las verdaderas fronteras están mucho más lejos. Seguro, seguro. Mire, Javier, yo creo que la cuestión no es solamente cuestión de seguridad. La cuestión es mucho más compleja. Si no pensamos en un acercamiento relacionado con el desarrollo de esta región, el problema no se va a resolver. Mire, el problema de la inmigración clandestina surge en 1988, cuando se han interceptado los primeros ilegales que llegaron a las costas españolas. Y en estos 25 años no se ha solucionado el problema. Incluso cuando miramos a los acuerdos de cooperación, tanto entre Marruecos y la Unión Europea, o Marruecos y España, incluso entre España y otros países de África subsahariana, esto no soluciona el problema. Incluso la situación de legalizar a esta inmigración. Mire el caso de España. En 2005, donde se produce la última legalización de estos inmigrantes, se han presentado 700.000 demandas. Se han solucionado casi el 80%, pero al cabo del año, en el 2006, ya España se encuentra con más de 1 millón de inmigrantes ilegales, o sea, lo que en su tiempo la oposición llamó efecto llamada, y Marruecos tiene el riesgo de pasar con la misma situación. Yo creo que, mire, la Unión por el Mediterráneo habló de lo que se llamó en su tiempo el codesarrollo, o sea que intentar ayudar a los países de origen no solamente a luchar contra esta lacra, sino a desarrollarse y a cambiar la mentalidad de la juventud. Yo creo que Ayman lo sabe perfectamente, yo escucho sus comentarios en el Jazeera y se habla de este sueño europeo, del paraíso europeo. Yo creo que la juventud en todo el mundo árabe, sin excepción, el mundo árabe pobre, me refiero al sur del Mediterráneo, o los países de África subsahariana, esta juventud no puede admitir que Europa puede pasar por una crisis o que Europa puede tener una situación de pobreza. Para ellos, Europa es la riqueza. Y mientras no se cambia la mentalidad de esta juventud, mientras no se instalan proyectos de desarrollo económico en la zona sur del Mediterráneo o en África subsahariana con el apoyo de las potencias occidentales, yo creo que esta lacra no se va a resolver. Qué buen mensaje. Abdel Wahid Agmir, que es catedrático de Historia Contemporánea, experto en migraciones, nos habla desde Marruecos. Gracias, Abdel. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Javier, ¿qué te parece lo que decía?